Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. La bala de teorizar sobre el mural de Elbaf no es una que pueda esquivar. Pero como no quiero hacer lo mismo que los demás y nos han dado más datos en estos últimos capítulos, aparte de lo que se ve en él, voy a traer este vídeo para aplicar esos datos nuevos a lo que ya sabíamos sobre el siglo vacío para intentar rellenar agujeros que teníamos abiertos en el lore. Es decir, que nos vamos a centrar en el segundo mundo. Para mí, la mayor revelación del capítulo del famoso mural, que incluye también el texto sobre las 2 veces que el mundo ha sido destruido con anterioridad, es precisamente eso, que ha habido otra destrucción del mundo antes del siglo vacío en la que también estuvo involucrado Nika. Y me atrevo a ponerle fecha porque me ayuda a solucionar un tema pendiente: Sunisha y el ducado de Mokomo. Saber que el país de los Minks y el pecado de Sunisha tienen alrededor de 1000 años obligaba a ponerlos antes del siglo vacío y por lo tanto no relacionados con el enfrentamiento que tuvo lugar entonces. Y aunque es verdad que el pecado de Sunisha puede deberse a causas de todo tipo y no tiene por qué estar necesariamente relacionado con un conflicto, el hacer que la raza Ming viva sobre un enorme ser vivo en movimiento en lo que parece ser una especie de isla ilocalizable sí parece tener que ver con una necesidad de protegerlos. Además, aunque la forma no es muy concreta, el mural parece colocar a Sunisha en el primer mundo. Ese margen de solo 200 años entre las 2 destrucciones del mundo permite que podamos tener personajes participando en ambas guerras, incluyendo al gigante que dibujó este mural, lo que lo haría más fiable. De todas formas, nos han dicho que el dibujo viene del siglo vacío, lo que es lógico ya que en su parte izquierda ilustra los acontecimientos que tuvieron lugar durante él, con lo que no podría ser anterior. Así que esta parte puede estar representada por alguien que lo vivió en primera persona. Así que vamos a analizar ese segundo mundo, que es el que mejor conocemos ya que es en el que estamos ahora. Básicamente ilustra un enfrentamiento entre los aliados del reino antiguo, que ya conocemos. Vemos la diversidad de razas, con un representante de cada: gigantes, Minks, Gyojin, Tontatas, gigantes ancestrales, incluso un Lunarian. Barcos aliados como el de Wano y, cómo no, Joy Boy y su tripulación. Aunque parece que solo salga Emeth, si mi teoría de que Sunisha podría ser un gigante ancestral con fruta mitológica fuera correcta, podríamos incluir al que hay ahí, que parece estar con ellos. Precisamente es la figura que más destaca en ese bando, ya no solo por su tamaño, sino también por esa larguísima lanza con la que va armado. Si alguno se pregunta cómo puede ser esto compatible con el enorme elefante siendo anterior a esta batalla e incluso apareciendo en el mural del primer mundo, como hemos comentado antes, recordaré que las Zoan, incluyendo las mitológicas, permiten volver a la forma original e incluso tienen una forma híbrida. Pero más que las razas que están, me sorprenden las que no. No parecen estar los brazos largos, piernas largas, cuellos largos o incluso bucaneros, que se han encargado de mantener y distribuir la leyenda de Nika. Hace poco, Scopper Gavan se refirió a estas razas como razas híbridas y comentó que es difícil que sobrevivan. Una posible deducción sobre esto podría ser que no existieran durante el siglo vacío y por lo tanto aparecieran posteriormente. Vamos ahora con lo que me plantea dudas en este bando de la batalla, como esta ballena, por ejemplo. Ya nos habían apuntado en diversas ocasiones a que las ballenas son importantes, y no me extraña que aparezca una aquí. De hecho, yo espero a Laboon liderando un grupo de ellas en esa guerra final. ¿Pero tripuladas? ¿Y esa especie de lluvia? Una interpretación que yo le hago viene de dónde está colocada, arriba del todo y junto a un Lunarian. Parece que nos quieren anticipar la posibilidad de tener ballenas voladoras. Precisamente la lluvia hace que no pueda estar bajo el agua. En la isla Gyojin ya vimos alguna ballena voladora, y llevando gente, e incluso algún tiburón, pero esta luce diferente ya que no lleva la burbuja, que es lo que le permitía flotar a los seres de la isla Gyojin. Entonces, si tratamos con las ballenas que ya nos hemos encontrado durante las aventuras de los Mugiwara, ¿significa algo como que podríamos tener a Brook sobre Laboon en la guerra final? ¿Es una posibilidad? Aunque la verdad es que también podrían ser más como barcos, con su parte superior sobre la superficie del mar de forma que permitiera llevar gente en su lomo. Pero lo que a mí me transmite este dibujo es que en esa guerra contra lo que luego fue el gobierno mundial, fueron por el aire. Sigamos. Este barco destaca entre los aliados por llevar una bandera diferente con el símbolo del dios del sol. Si bien podría ser simplemente la bandera de Arabasta, que es muy parecida, no se ha hecho ningún esfuerzo en el dibujo para que los círculos que rodean el círculo central marquen alguna diferencia. Más bien se ha dibujado este símbolo como el del escudo de Nika, así que creo que eso es lo que es.
Lo único que se me ocurre con ese símbolo del sol es que sea el barco de los bucaneros, que hemos visto que usan ese símbolo en sus iglesias. Ya sé que he apuntado a que las razas híbridas no parecían estar, pero en realidad no hay ninguna razón para que todas sean posteriores. El amor no tiene barreras y pueden aparecer razas híbridas a diferentes ritmos. Y, aparte del símbolo, también se ha hecho un esfuerzo en el dibujo para hacer su proa diferente, algo así como triple. Esto solo me evoca a Kurohige, que tiene una cualidad única que es la que le ha permitido tener el poder de más de una fruta. Pero ¿es tan única que nunca ha existido nadie igual? ¿Nadie, llamémosle, triple? Pues no lo sabemos, pero aunque el Gorosei nos ha confirmado que nunca había habido alguien con más de una fruta del diablo hasta Kurohige, sí sabemos que ya nos han destacado que tiene un linaje especial. Puede ser bucanero y de ahí el símbolo del sol, pero puede ser otra cosa, algo nuevo, y yo casi que me quedo más con eso. Saturn no habla del mismo modo del linaje de Kuma que del de Kurohige, como para pensar que puedan ser el mismo. Al del Yonko lo llama especial, y al de Kuma se refiere como que han nacido para ser esclavos. Veremos por dónde sale este tema, porque la historia de Kurohige tiene miga, y si encima se puede ligar su linaje al siglo vacío y al símbolo del sol, bueno, pues nos quedan varias sorpresas por parte de este personaje. Ya que hemos apuntado a Nika, esa también es una figura que me desconcierta en este mural, pues es su representación antigua, la que esperaríamos en el primer mundo. No coincide con lo que sabemos del Joy Boy que luchó con Emmet, que debería llevar un sombrero de paja, vestir como un pirata, con una tez más clara. Tanto es así que me hizo plantear que pudiéramos estar ante el primer enfrentamiento y no en el del siglo vacío, pero es que todo lo demás encaja, así que me lo tomo como lo que es, una representación de esa batalla, y por lo tanto Nika está representado como lo conocen en el BAF, es decir, igual que están representadas cada raza con sus rasgos característicos, ahí se representa al dios del sol y no a Joy Boy. Y acabamos este repaso al bando aliado con este pez, porque no es un rey marino, que por cierto me sorprende mucho que no aparezcan, sino que es un puto pez, tal cual. Que esté junto al único representante de los Gyojin podría indicar que están bajo el agua, algo así como la lluvia con las ballenas, pero es que también está sobre varios barcos. La clave podría estar en ese representante de la raza Gyojin, que no solo es una sirena, sino que también aparece con corona, lo que nos hace pensar que podría tratarse de Poseidón. Pero, de nuevo, no es un rey marino. ¿Podría ser que las enormes bestias conocidas como reyes marinos aparecieran después? Eso podría explicarlo, y entonces Poseidón controlaba peces, algo así como lo que hace Jinbe con los tiburones ballena, pero a un nivel más global. También indicaría un nerfeo importante del arma ancestral, por cierto. Bueno, pues vamos ahora con el bando contrario, donde tendríamos el demonio que, según el texto, mató al sol. En otras traducciones se dice que robó el sol, pero en el original japonés el verbo es claro, korosu, que efectivamente es matar. Y tiene más sentido porque, si como se puede entender, ese sol representa la fuente de energía del reino antiguo, lo que coincidiría con el mural de Enel, del que este parece ser una continuación, entonces, ¿cómo habría pasado el gobierno mundial de empezar este segundo mundo con la fuente de energía a no tenerla ahora? Y es que actualmente se encuentra en un estado en el que tiene un arma ancestral y no la energía para usarla. Al menos no hasta que se hicieron con la Mother Flame de Het. Pues lo que seguramente pasó es que en ese momento la prioridad era dejar al enemigo sin energía y por lo tanto acabaron con esa especie de sol. ¿Y cómo? Pues supongo que hay muchas maneras, pero habiendo visto ahí, transformado, comerse la bola de fuego de Sabo, creo que ahí podríamos tener una posible respuesta. Aunque el del mural no parece ser Im. Ya no es porque no esté la cola, sino porque el texto dice que el dios del bosque envió demonios. En japonés no hay forma de saber en esa frase si es demonio en singular o es en plural. Al igual que en la frase que se refiere a matar el sol. Ese Hito puede ser una persona o los humanos en general. Pero como se refiere a quienes mataron al sol y se convirtieron en dioses, ya sabemos quiénes son. Los que se mudaron a Tierra Santa, Mary Joyce. En todos los casos es posible que estemos tratando con el Gorosei mismamente. Y si nos fijamos en el barco que está junto al demonio, el único encarando a toda la alianza, parecen estar vestidos de blanco y con la cabeza cubierta con un casco. Yo no sé si esos 20 reinos lucharon así o no. Pero sí parece claro que lo que quieren representar en el mural es a los Tenryubito. Con respecto al dios del bosque, a mí solo me cuadra Immu en ese rol.
ya que es el único que puede enviar a los demonios. Además, ese título también le da una explicación a cómo lo hemos visto siempre en una habitación, con vegetación y rodeado de criaturas del bosque como pueden ser las mariposas. Y volvamos a lo que no aparece en el mural. Para mí, lo más destacado en este apartado son las armas ancestrales. Como ya hemos apuntado, la sirena podría ser Poseidón, pero no están ni Plutón ni Urano, al menos en este enfrentamiento, porque yo creo que Urano sí está en la parte derecha del mural, la del primer mundo. Teníamos entendido que las armas ancestrales jugaron un papel importante durante la Guerra del Siglo Vacío, ¿verdad? Empiezo a pensar que las dos destrucciones del mundo no son hechos independientes, sino que están relacionados. De hecho, si lo pensamos bien, ese tercer mundo que acabaremos viendo hacia el final de la serie también está relacionado con el anterior, a pesar de haber pasado 800 años, por lo que si realmente solo hubo 200 años entre los dos anteriores, deberían estar todavía más ligados. En el texto del segundo mundo también se hace referencia a cosas que no aparecen representadas en el mural. La gente de la media luna tuvo un sueño, y la gente de la luna tuvo un sueño. Por gente de la luna, lo primero que pienso es en los Shandians y Skypians, pero a no ser que el ser alado oscuro de pelo blanco no sea un Lunarian, no hay ninguno en este lado del mural. A lo mejor se refieren a los Minks, pero por gente de la media luna solo se me ocurre que se refieren a los Di, y si fuera así, por fin sabemos qué significa la Di. No es el comienzo de ninguna palabra, sino una figura geométrica, la del medio círculo, que representa esa media luna. Y si esto es aproximadamente correcto, entonces la interpretación que yo le veo es que son los aliados del reino antiguo, los que no vienen de la luna, pero comparten los mismos principios y simpatizan con ellos. Esto también explica que pueda haber Dis de varias razas. Por lo tanto, en este contexto de guerra, son enemigos de Im, el Gorosei y los 20 reinos aliados, lo que también coincide con la respuesta que dio el propio Imu sobre quiénes son los Di. La siguiente frase es la que dice: el dios del mar se puso furioso. Yo veo tres posibles interpretaciones, pero la única que me convence es la última de estas. Lo primero que me evocó que el dios del mar se pusiera furioso es la consecuencia para aquellos que comen una fruta del diablo, que el dios del mar se enfada y el mar les rechaza, debilitándolos y quitándoles la facultad de nadar. Esto se podría ligar con el árbol que separa el primer y segundo mundo y deducir que las frutas del diablo aparecen tras esta batalla. La segunda interpretación alude a la figura de Poseidón, el arma ancestral que ya tiene nombre de dios del mar, con lo que encaja muy bien, pero ¿cuál sería la consecuencia de su enfado? Cronológicamente, en el texto, esto ocurre después de que el gobierno mundial haya ganado la guerra y se haya mudado a Mary Joyce. ¿Solo hace referencia a la rabieta de una sirena? Y mi tercera opción no tiene una figura de dios del mar, pero sí una consecuencia. La que Vegapunk destaca de esta guerra tanto como para empezar su revelación con ella, que el mundo se hundió. La consecuencia del uso de Urano que hizo que el nivel del mar subiera 200 metros. Esta es la acción que me convence. Bueno, pues hasta aquí las posibles teorías sobre el desenlace del siglo vacío que llevó al mundo como está actualmente. Espero haber podido traer alguna deducción que no hubierais escuchado ya en este análisis centrado en solo uno de los tres mundos y una mitad del mural. Hasta ese punto da juego estas revelaciones, así que creo que seguramente en el próximo vídeo veremos qué podemos sacar de esa primera destrucción del mundo que no conocíamos hasta ese capítulo 1138. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, nos encontraremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!